Bueno, etorkizuna eraiki zen atzean, badago Detrás de Etorkizuna Eraikiz hay una justificación teórica, académica, y sobre ella nos hablará a continuación Xabier Barandiarán, el jefe del gabinete del diputado general de Guipúzcoa, profesor de la Universidad de Deusto. Al final hemos puesto patas arriba todo el programa, creo que ya le están colocando el micrófono, pero parece que ya está listo. Xabier, bienvenido. Muchas gracias por responder tan rápido, por tu reactividad. Hay otras iniciativas similares que se han llevado a cabo anteriormente. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora funciona? Bueno, lo que yo diría es por qué ahora también. Creo que el señor McManus lo decía, lo importante no es una iniciativa, un proyecto en concreto. Lo importante es comenzar el camino y aprender de todo lo que nos han enseñado las experiencias del pasado. Hemos acertado en algunos puntos, en otros no, pero aquí, con este proyecto, veremos cómo sucederá lo mismo. No quiere decir que hayamos llegado a la cumbre y se haya terminado el recorrido. Acertaremos con algunas cosas y con otras seguramente no. Y seguramente esto nos supondrá subir un eslabón más en la escalera. Sí, también este proceso, el meter la pata, nos ayuda, ¿no es así? Sí, esto nos ayuda mucho cuando hablamos, cuando damos ponencias, pero en la vida real es un poco más difícil creerlo y aplicarse el cuento. Sí, lo que sucede es que cuando uno mete la pata, uno tiene que reconocerlo. Y a menudo lo que nos enseña nuestra sociedad es que tenemos que ser personas de éxito y que cada vez que cometemos un error tenemos que esconderlo. Lo que creo que ahora toca es asumir los errores y aprender de ellos. Muchas gracias, Xabier, cuando quieras. Bueno, pues este tipo de cosas siempre suceden cuando uno va al servicio, ¿verdad? Muchas gracias. Para mí es una oportunidad también el poder participar en este congreso con esta ponencia. Es una oportunidad para mí complicada porque respeto mucho a los anteriores ponentes y al nivel de exposiciones que nos han ofrecido. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Trataré de explicaros qué es Etorkizuna Eraikiz. El objetivo de mi charla de hoy es que podáis entender y podáis llegar a un nivel de identificación con Etorkizuna Eraikiz, si es posible, explicándoos cómo surge, explicándoos cómo se asienta, en qué pilares se asienta y poniendo sus contenidos sobre la mesa. Por supuesto, si hubiera alguna pregunta, la responderé encantado. Etorkizuna Eraikiz surge sobre todo dentro de dos equipos de gobierno de la Diputación Foral. Cuando se creaba el nuevo equipo de gobierno, cuando estábamos con las primeras conversaciones, se ponía sobre la mesa algunos estudios. El diputado general ya mencionó unas encuestas que hicimos. Más allá de las encuestas, nos encontramos con unos problemas que se ponían sobre la mesa. Y dentro de estos problemas había un factor común. Y era un problema relacionado con un problema de gobernanza. Tenemos un problema de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa tener un problema de gobernanza? Esto significa que el gobierno, en lo que le compete, en esas políticas, tiene dos problemas. Por un lado, no es todo lo eficiente que quisiera, y por otro, la ciudadanía no tiene el nivel de adhesión hacia nuestras instituciones públicas que nosotros desearíamos. Y tal y como decía Lipse, la eficiencia y los valores son dos elementos fundamentales, porque si estos fallan, nos encontramos ante una posible crisis política. Y considero que nuestro sistema democrático, en general, a grandes rasgos, funciona bien, y cuando esto sucede,
o cuando suceden cambios como los que han sucedido en los últimos años, nos encontramos con nuevos retos, nuevas preguntas, y a estas queremos responder, estas queremos razonar para seguir teniendo un buen funcionamiento. Quisiera destacar 3 cuestiones para que las tengamos en mente y para que entendamos cuál es el fundamento de todo esto. El primero, ¿por qué la ciudadanía tiene esa desafección, esa desadhesión hacia las instituciones públicas? Si nos preguntamos cuál es la opinión en general de la ciudadanía hacia la política, la desafección es obvia y el distanciamiento también. Y juzgan todo desde esa distancia, desde ese distanciamiento. Sobre todo, juzgan a aquellos que están dirigiendo el sistema político. La adhesión hacia el sistema político es algo mayor que hacia quienes dirigen el sistema político. Si entramos en los contenidos de este sistema político, vemos que ahí sí hay un mayor nivel de adhesión. Si preguntamos, por ejemplo, ¿qué nivel de adhesión tiene la gente hacia las políticas sociales? La gente tiene un gran nivel de adhesión. Sin embargo, si preguntamos cuál es el nivel de adhesión hacia la Diputación Foral de Guipúzcoa, entonces ese nivel es menor. Si preguntamos en general cuál es la adhesión hacia la dirección política, vemos que hay una distancia mayor. Por lo tanto, ahí hay algo que no funciona. Ese es un problema central. A menudo se ha solido dar respuestas a estos temas diciendo que es normal que haya una desconfianza, que haya una desadhesión cuando no hay una buena gestión o cuando, por ejemplo, se dan casos de corrupción, cuando hay rupturas éticas. Esto, obviamente, daña esa relación y ese nivel de confianza necesario entre instituciones y ciudadanía. Considero que tanto la corrupción, esos problemas éticos y, sin duda, esos problemas de gestión son algo que produce esa desadhesión, pero creo que hay algo más que está afectando a esto aquí y en el mundo en general. ¿Qué está sucediendo aquí en Euskal Herria? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Hay una globalización, un modelo económico que explican en gran medida el cambio que se está dando en el sistema político. Es decir, la globalización es principalmente económica y esta globalización está dominada por grandes actores económicos y esto supone grandes cambios en la estructura de la nación-estado, lo queramos o no. Y las categorías políticas del siglo XIX en este momento están en entredicho. Además, cuando el individuo tiene un posicionamiento diferente en la sociedad, vemos que hay un cambio estructural en ese posicionamiento. Nuestra sociedad ya es una sociedad individualista. Ya ha sucedido ese cambio en Euskal Herria, en Guipúzcoa. Hablamos a menudo sobre la experiencia de la Corporación Mondragón. Se habla de ese nivel de comunidad, de ese nivel de unión. Y es cierto que esto existe, pero tampoco nos escapamos de esas principales tendencias de las sociedades occidentales. Una de ellas, claramente, es que el individuo se está quedando fuera de la comunidad. Es decir, se está cada vez más extendiendo ese modelo de sociedad individualista. Y vemos cómo cada vez hay menor implicación en las comunidades, se está perdiendo esta implicación. Y esto creo que es importante para explicar lo que estamos haciendo. No actuamos de la misma manera con la familia o con el sistema político. No actuamos de la misma manera con la empresa. Si sabemos que nuestra vida, nuestra calidad de vida depende en gran medida de esta empresa y de nuestra relación con ella o la relación que tenemos con la empresa. La desadhesión es muy importante, está sucediendo y esto lo que hace es que nuestra capacidad de controlar el sistema político descienda también. Así que el primer dato que quisiera poner sobre la mesa es precisamente el de la importante desafección que estamos viviendo. Esta desafección hace que cuando se plantean soluciones
se recupere en gran medida esa comunidad. Ahora se habla de empoderamiento y con esto nos referimos a recuperar a ese ciudadana que se nos ha escapado de la vida social. A menudo se ha intentado hacer esto utilizando los sistemas clásicos y ahora que vamos a hablar sobre la gobernanza, si pensamos en gobernanzas clásicas, queda de manifiesto que así no se consigue una involucración de la ciudadanía y que necesitamos algo diferente para atraer a los ciudadanos y ciudadanas. Un segundo aspecto que quisiera destacar es precisamente que ha habido cambios en nuestra sociedad que han hecho que el sistema público tenga un nivel de impacto menor en la sociedad. Se ha transformado su capacidad de impactar en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Durante gran parte de los siglos XIX y XX veíamos que las instituciones públicas regulaban y controlaban el sistema social en el que estaban. Tenían un gran nivel de control. Por lo tanto, una institución podía llevar a cabo planificaciones, podía poner sobre la mesa intenciones, porque las variables de la sociedad estaban más o menos controladas. Los sistemas públicos podían controlar estas variables. Actualmente esto no es así. Actualmente esa realidad ha estallado y lo que tenemos hoy en día son unas instituciones públicas con un bajo nivel de impacto en la vida social. ¿Por qué? Precisamente porque los espacios vitales de nuestra vida, en lo que se refiere a movilidad, desarrollo de identidad, etcétera, son espacios más amplios. El ámbito económico actualmente no coincide con la nación-estado. Actualmente, muchas de las redes sociales no coinciden con esas estructuras administrativas políticas concretas y esto hace que el nivel de impacto de las instituciones se reduzcan y se ralentice. Además, tenemos que reflexionar, por lo tanto, cómo podemos conseguir como sujetos el incidir, el impactar en nuestra sociedad, cómo podemos ayudar a que esta sociedad avance. Muchas políticas públicas fracasan porque no están adecuadas a la escala actual y porque no se tienen en cuenta todos los factores que tienen una incidencia en la sociedad. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, los espacios de socialización actuales no se limitan a un territorio concreto. Recuerdo que hace unos 8 años hicimos una encuesta en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en esta encuesta preguntábamos acerca de la opinión sobre el diputado general. Había una pregunta previa a esta pregunta y preguntaba: ¿conoce usted al diputado general? Hacía unos meses que estábamos gestionando la Diputación y preguntábamos también. En aquel momento en Estados Unidos, en las primarias estaban Barack Obama y Hillary Clinton y preguntábamos sobre Hillary Clinton. Me acuerdo muy bien. El 80% de los guipuzcoanos conocía a Hillary Clinton y solo un 31% conocía al nuevo diputado general. Esto nos muestra que nuestros espacios de socialización, nuestra vida social ya no está limitada a ese espacio local, a ese sistema público que articula ese espacio local. El tercer elemento importante, que tiene mucho que ver con los dos anteriores, es la complejidad que ha adquirido nuestra sociedad. La complejidad en cuanto a valores, en cuanto a comportamientos, en cuanto a formas de sentir y en cuanto a formas de estructurar la vida. Esto, sin duda, hace que sea más complejo el que haya una adhesión hacia una institución pública. Toda esta situación ha cambiado precisamente esa relación, esa comunicación, el sistema de comunicación entre ciudadanía e instituciones. Actualmente ese sistema de comunicación tiene unas características bastante nuevas si las comparamos con lo que había hace unos años. ¿Cuál es la primera característica? La primera, la comunicación que se hace en las instituciones públicas es muy
superficial. La comunicación que tenemos con la ciudadanía es muy superficial, es información de rápido consumo, sin profundidad y sin densidad. Tenemos esta comunicación rápida, por un lado. Segunda característica de la comunicación entre ciudadanía e instituciones. El nivel de confianza en esa comunicación es tan bajo que no conseguimos una interacción, no conseguimos entablar una relación. Y este es uno de los problemas más graves que puede haber en cuanto a la comunicación. Cuando hay un intento de comunicar entre dos personas, dos instituciones, entre institución y ciudadanía, hacen falta dos cosas: confianza y un sistema que garantice una frecuencia de interacción. Si no se dan estos dos elementos, si el sistema está demasiado intermediado y si a la vez no cumple las condiciones necesarias para crear confianza, entonces hay un gran problema en la gobernanza pública. Este problema no es solo nuestro, no es solo un problema de Guipúzcoa, de los vascos. Este problema se da también en Europa y sobre todo en los países que han tenido un gran desarrollo industrial, y es algo que nosotros también tenemos. A esto hay que sumarle que aquí, durante muchos años, hemos tenido un conflicto político. Ha habido un conflicto político que durante muchos años ha hecho que hubiera una división social, una división política y mucho conflicto, ha hecho que hubiera mucho conflicto. Esto no favorece tampoco a la integración social ni a esa confianza que necesita recuperar el sistema político. Antes hablaba de que estamos en una sociedad individualista y que en ella los ciudadanos consumen política a menudo, en lugar de ser realmente unos agentes políticos. Consumen en política, puede ser en época electoral o puede ser cuando se sientan frente a la televisión y están consumiendo política. Pero esto no hace que nosotros nos convertamos en actores políticos de nuestra comunidad. Lo que hace es que consumamos política. Y quizás llevo este argumento a la exageración, pero creo que uno de los problemas fundamentales de base es este. Y dentro de esa lógica, los principales agentes políticos se convierten en la práctica en partidos políticos. Se convierten en partidos políticos en un contexto complejo, en un contexto en el que la sociedad no quiere saber nada de la política y se convierten en agentes que hacen o hacemos una gestión política y económica de una forma endogámica. Esto ha llevado a una especie de privatización del sistema político. Y ese sistema político privatizado nos coloca en una situación compleja también para poder comunicarnos con la sociedad. Actualmente yo imparto clases de comunicación en la universidad y pregunto a mis alumnos a ver si conocen a algún político. Y no conocen a nadie. No es que no conozcan a uno o a dos. Lo he probado. ¿Conocéis a algún ministro del gobierno español? No. ¿Conocéis a algún político del Parlamento Vasco? No. ¿Conocéis, quitando al Lehendakari, ¿conocéis a alguien del gobierno vasco? No. ¿Conocéis a alguien de la Diputación Foral de Guipúzcoa? Y uno me dijo, ¿qué es la Diputación Foral de Guipúzcoa? Esto quiere decir, esto nos hace pensar, nos da que pensar. Nos da que pensar y tenemos que pensar qué hemos hecho en el sistema político. Esto tiene que ver con una sobreexposición. Pensamos que lo vamos a arreglar ampliando nuestra comunicación en el espacio público. Y en la práctica, ¿qué estamos viendo? Que en ese espacio público salimos muchos, salimos cada vez más, y los que trabajamos en ello estamos obsesionados con el hecho de salir. ¿Y eso a dónde nos lleva en la práctica? A que nuestra influencia no sea mayor, sino que pasemos a ser bastante invisibles para los ciudadanos. Por lo tanto, el problema reside en otro lugar y hay que arreglar ese
problema. Si damos la espalda a ese problema, seguramente seguiremos como hasta ahora. Y en nuestro sistema de creación de pueblo y sistema comunitario, su calidad se verá afectada y será más escasa. Podemos hablar mucho, largo y tendido sobre los modelos de gobernanza, pero a mí me gustaría decir lo siguiente. Cuando hicimos este análisis, dimos una respuesta y me gustaría hablar de ello. La respuesta que dimos es que tenemos que buscar un nuevo modelo de gobernanza. Nosotros en la Diputación Foral no tenemos soluciones mágicas y no somos más sabios que ningún otro. Lo que queremos es experimentar con el futuro. Pero no queremos engañarnos a nosotros mismos, no queremos mirar a otro lado. Sabemos que en estos momentos la democracia representativa tiene una serie de carencias y tiene una serie de crisis. ¿Y dónde las tiene? Por lo tanto, en primer lugar, no queremos mirar a otro lado. Tenemos ya identificados en nuestra sociedad que se dan 4 reacciones a nivel sociológico. En la sociedad, cuando se crean diferentes crisis, ahora estamos intentando salir de una crisis económica y se nos está dando bastante bien, pero no importa si es una crisis económica o política. La realidad es que se dan 4 tipos de reacción. La primera es la siguiente. Hay una serie de personas que están muy enfadadas y como están enfadadas, el sistema político reacciona con su enfado. El actor político que mejor muestra ese enfado es al que da apoyo. Quiero decir, no se sabe muy bien cuál es la reacción que va a haber en ese ejercicio político. Es decir, hay una serie de personas que quieren mostrar ese enfado. Después hay otra parte de la sociedad bastante importante que lo que hace es mostrar miedo. Y eso es muy normal. Tener miedo no significa que uno no salga de casa. Significa que muestra la tendencia de mantenerse a lo que tenía. Por lo menos vamos a mantener lo que teníamos. No perdamos el bienestar que hemos conseguido hasta ahora. No perdamos el sistema de protección que hemos conseguido hasta ahora. Esa visión está muy extendida en nuestro pueblo, nuestro territorio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es una tendencia que está muy interiorizada en nosotros. Después hay un tercer punto. Personas que son totalmente indiferentes. Personas que dicen, bueno, a mí me da igual. Mientras no me molesten, yo no tengo nada que ver con esto. Y por lo tanto, mi ecosistema del día a día, mi modo de vida del día a día como no está directamente condicionada a la política, pues su actitud se transmite en ese aspecto, en indiferencia. Y después tenemos un cuarto elemento, una cuarta actitud. Aquí lo que se hace, y que es una actitud bastante minoritaria en el sistema político, es decir lo siguiente. Nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que mirar a los problemas a la cara de manera proactiva. Y haciendo eso, entonces encontraremos las soluciones y tenemos que experimentar con esas soluciones. Fijaos en la diferencia que hay entre cualquier institución o sistema privado y el sistema político. Por ejemplo, cogemos como ejemplo nuestra familia. Y cuando nuestra familia tiene problemas, la gente ¿qué hace? Se enfada y quiere dinamitar el sistema. O la gente decide, bueno, vamos a intentar mantenernos igual, no vamos a hacer nada para solucionar el problema. ¿O la gente actúa de manera indiferente? No. En las comunidades en las que vivimos, en las asociaciones que vivimos, cuando nos sentimos parte de ellas, cuando tenemos un compromiso real con ellas, al plantear soluciones, solemos hacer una cosa totalmente diferente. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido ahora. Eso lo muestra muy claramente la crisis. Y es que
eso ha ocurrido en muchas empresas de Guipúzcoa. Algunas son pequeñas, otras medianas y otras grandes. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué reflexión han hecho en cuanto a su futuro? En primer lugar, se han sentido parte de sus empresas. En segundo lugar, han pensado en el futuro y han pensado que tienen que moverse, que tienen que establecer una serie de dinámicas para poder seguir adelante. Y han empezado a hacer cambios. Y esos cambios tienen que ver con incorporarse a nuevos mercados, crear valor añadido en la cadena de producción, en la gestión, también en la transformación de los perfiles que trabajan dentro de la empresa, con su alrededor, con las relaciones, etcétera, y etcétera. Todo es transformación y transformación. Y una de las características más importantes en esa transformación es la implicación y el trabajo en equipo. Nosotros creemos que en estos momentos Guipúzcoa lo que necesita es crear una serie de condiciones. ¿Para qué? Bueno, pues para que la implicación de los ciudadanos sea cada vez más grande y para que de esa implicación se cree una transformación cada vez más fuerte. Nosotros vivimos de lo que han hecho nuestros antecesores. Hemos llegado a este nivel de bienestar gracias al trabajo de nuestros anteriores. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra diputada de Asuntos Sociales y de Políticas Sociales, y hoy en día seguimos teniendo políticas sociales adecuadas, pero los retos que tenemos para el futuro son muy importantes. En muy pocos años nuestra pirámide demográfica va a cambiar. Y ese cambio que nos va a mostrar que en un periodo muy breve tendremos 7.000 personas dependientes más. Y también tenemos el tema del cambio climático. El cambio climático va a crear transformaciones reales y también los niveles de competitividad de nuestra economía también nos va a llevar a adaptarnos, a transformar los sistemas públicos. Por lo tanto, nos quedamos como estamos y no hacemos nada desde la política, o podemos mirar la realidad a los ojos y agarrarla. Bueno, ¿todo esto a dónde nos lleva? Decir todo esto es muy fácil, pero hacerlo no. ¿Por qué? Porque el sistema político está muy debilitado. A la hora de hacer las cosas, el poder que tenemos está muy debilitado. Esos problemas nos ponen en una situación muy crítica. Hablaré de eso más adelante. Lo que me gustaría ahora es, habiendo hecho ese diagnóstico, decir, bueno, en estos momentos, nuestro reto más importante, ¿cuál es? Buscar un nuevo modelo de gobernanza. Tenemos que buscar una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y esa nueva manera de hacer las cosas qué significa? Bueno, en primer lugar, que tenemos que traer nuevos debates, debates que ya están en la calle, que preocupan a la ciudadanía. Tenemos que interiorizar eso en nuestra agenda. Es difícil interiorizar esa agenda a veces. ¿Por qué? Porque ese debate que se da a nivel público va por otros sitios. Yo muchas veces digo a mis alumnos lo siguiente. Imaginaos, por ejemplo, que hemos puesto en marcha un proyecto enorme y que mediante ese proyecto vamos a poner en marcha un centro para la cura del cáncer, por ejemplo. Y el siguiente día tenemos que presentar ese proyecto. Si ese mismo día ocurre alguna otra cosa mucho más escandalosa, lo que ocurre es que pasa a un segundo plano nuestro proyecto. Entonces, en el espacio público, ¿qué ocurre? Que se obliga al sistema político que para poder seguir sobreviviendo tiene que actuar de una manera concreta en vez de realmente coger esa agenda política y llevarla a cabo. Por lo tanto, necesitamos una nueva agenda política. Y para tenemos que interiorizar esa agenda política por una parte.
Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Las cosas hay que hacerlas de manera diferente. En comunicación política y en marketing político queda muy bien decir que tenemos que compartir las cosas con los ciudadanos o que necesitamos hacer una gobernanza colaborativa. Pero lo cierto es que no sabemos hacer todo eso y no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? A pensar las cosas, a diseñarlas y a decidir. Y que si podemos controlar el proceso de ejecución de todo eso, pues mejor. Y todo eso está muy lejos del sistema de gobernanza colaborativa. Por lo tanto, cuando hablamos de gobernanza colaborativa, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que tenemos que trabajar nuestra relación con los ciudadanos de otra manera. La relación con los agentes sociales también hay que trabajarla de otra manera. Y también el papel de la sociedad dentro de la Diputación hay que entenderla de otra manera. Y todo eso, ¿a dónde nos lleva, sí o sí? Pues nos lleva a el cambio y la deconstrucción de la lógica de poder que conocemos hoy en día. Y eso es lo que muestra el nuevo sistema de gobernanza. Tenemos que aprender a trabajar de otra manera con los ciudadanos. Y eso no se va a conseguir en un año o en dos. Para eso hay que crear una serie de condiciones. Y, por otra parte, hay que escuchar a esa llamada de una nueva agenda política. En eso se basa el nuevo sistema de gobernanza. Y aquí el asunto es el siguiente. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace? Nosotros, cuando hablamos de gobernanza y, por ejemplo, si cogemos la bibliografía del mundo académico, vemos que la gobernanza hace referencia sobre todo a los problemas, a cómo gestionar los problemas más comunes de la administración pública. Por ejemplo, cogemos la administración pública y, mira, hay un problema de gestión. ¿Cómo hacemos la administración más eficiente? Pero aquí tenemos un problema de confianza. ¿Cómo conseguimos estructurar sistemas de participación para poder estructurarlo junto con las administraciones? Esa lógica del New Management, ahí entra hoy en día la administración. Y tras esa administración y esa lógica de la nueva gobernanza, pues eso todo se aplica a una serie de aspectos como, por ejemplo, códigos éticos, elementos de integridad institucional y, sobre todo, tienen que ver, se trata de hacer la administración más eficaz, más ética, más transparente y también más participativa. Pero hay una cosa que se trabaja muchísimo menos y es precisamente la gobernanza de la política. ¿Qué ocurre con la gobernanza política? No con la gobernanza de la administración, sino con la gobernanza política. La gobernanza política también hay que cambiarla. En el sistema político a una dualidad entre lo que es la nueva gestión de la administración, muy sustentada y muy orientada en los códigos del buen gobierno que se establecen prácticamente en todas las administraciones occidentales, y se habla bastante menos de la política, de lo que es el sistema político, de lo que es la gobernanza de la política. Una gobernanza de la política que nos tiene que llevar necesariamente a una revisión de algunas cuestiones muy importantes. Yo voy a poner hoy encima de la mesa algunas preguntas que a mí me preocupan y que obviamente no tengo ninguna solución, pero que están encima de la mesa. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el capital humano que hay hoy en día en la política? El capital humano de la política hoy no tiene el mismo nivel que tenía hace 30 años. Y si uno va a buscar personas cualificadas que se encuentran en procesos interesantes de futuro en nuestro territorio y se les plantea su participación en los procesos políticos, la respuesta en líneas generales es no. Y es no porque no hay condiciones objetivas de desarrollo para ese capital humano. No ya en términos de remuneración, tampoco en términos de desarrollo de proyecto. ¿Qué está pasando con nuestros partidos políticos? Que cada vez tenemos más dificultades para conectar con los ciudadanos, para comunicarnos con los ciudadanos.
y que somos exactamente los mismos que éramos hace unos cuantos años. Y seguimos siendo los mismos cada vez que hay una reunión, cada vez que hay un mitin político. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema político? Que de alguna forma tiene enormes dificultades de comunicación con la sociedad organizada. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro sistema político? Que cuando nos acercamos a la propia administración y queremos hacer las cosas, tenemos una importante incomunicación con la propia estructura, digamos, de la administración. Esto es algo que los técnicos y los funcionarios, cuando hablamos ciertamente en confianza, lo manifiestan de manera clara, lo cual algo no está bien y algo deberíamos de empezar a hacer de una forma distinta. Etorkizuna eraikiz, que creo que se me va el tiempo, y todos los pantallazos que tenía también preparados, pero bueno, es igual. Etorkizuna eraikiz trata de responder no solo desde el punto de vista del New Management, no solo desde el punto de vista de lo que es la administración, sino trata de responder desde el punto de vista de lo que debería de ser una buena gobernanza en la política. Y antes de presentaros en qué consiste, digamos, ese sistema, quiero decir una cosa. Nosotros somos conscientes del problema. Nosotros no vamos a solucionar el problema, pero creo que hemos tenido una suficiente valentía como para ponerlo encima de la mesa, pero sabiendo, antes lo decía el diputado general, sabiendo, actuaremos con humildad y, desde luego, siendo conscientes de que a esta cuestión le tendremos que responder de una manera compartida, pero sin una necesaria autocrítica de lo que actualmente es lo político y el sistema político, difícilmente vamos a poder abordar esta cuestión. Y, por lo tanto, yo lo quiero poner encima de la mesa. Etorkizuna eraikiz, por lo tanto, busca dar una respuesta a esta cuestión. Me gustaría explicar con una cierta profundidad qué es Etorkizuna eraikiz, porque en gran parte muchos de los problemas previos que he planteado desde el punto de vista de la legitimación del sistema institucional, desde el punto de vista de la dificultad y de la eficacia en la implementación de los sistemas políticos, etcétera, etcétera, pues están en cómo estamos intentando dar respuesta a las nuevas políticas públicas. Y, por lo tanto, creo que en esa formulación nos podríamos encontrar en la reflexión en torno a algunos problemas que tenemos. Etorkizuna eraikiz, antes lo ha explicado de manera más breve el diputado general, tiene dos grandes terrenos de juego. El primer terreno de juego tiene que ver con la reflexión. ¿Cómo hacemos compartir esta reflexión? ¿Cómo hacemos que todos podamos participar en esta reflexión? ¿Cómo podemos hacer un cierto empoderamiento de la sociedad civil en una lógica política orientada a la acción? ¿Cómo podemos involucrar a los ciudadanos? ¿Cómo podemos hacernos con esa nueva agenda política? De ahí que hemos creado un grupo que le hemos denominado Gipuzkoa Taldean, Gipuzkoa en Grupo, que tiene una finalidad. Y es, uno, vamos a pensar en qué vamos a hacer los próximos 10 años. El diputado general suele recordar muchísimas veces que la pregunta no es qué va a pasar, ¿no? En las instituciones públicas hemos hecho durante muchísimos años planes estratégicos, ¿no?, donde habitualmente solemos participar o los jubilados o los profesores universitarios y construimos excelentes escenarios que no se sabe si suceden o no suceden, porque esos planes estratégicos en la mayoría de los casos se quedan, digamos, en el cajón, no se ponen en marcha, ¿no? Eso no es problema de aquellas consultoras que participan o dirigen los procesos estratégicos, sino de un sistema político que hoy está bastante anquilosado en orden a establecer cambios. La inercia de la administración hoy arrastra al sistema político. Cuando hay cambios políticos de un grupo a otro, me es igual si la dirección política la ostenta el Partido Nacionalista Vasco, la Izquierda Abertzale, o el Partido Socialista, o el Partido Popular o Podemos, da igual, lo que cambia y la capacidad de cambio que tiene la administración, de facto, realmente es mínima. Es mínima. Primero, porque las administraciones tienen muchos aspectos ya muy consolidados, lo cual está bien. En segundo lugar, porque hay muchas inercias. Y en tercer lugar, porque el nivel de capacitación de esas estructuras con sus inercias es sustancialmente mayor a la dirección política que le da una impronta al sistema institucional.
no hay tanta diferencia entre una opción política y otra, porque el propio sistema político tiene una serie de problemas que lo hacen estructurales. Bien, sigo con Etorkizun Eraikiz y con Gipuzkoa Taldean, el primer terreno de juego. Gipuzkoa Taldean pretende reflexionar de manera compartida sobre la base de dos condiciones. La primera condición es que fundamentalmente tenemos que descubrir quiénes son las personas que realmente están traccionando del territorio. ¿Quiénes son esas personas que toman decisiones en las empresas, en las entidades sociales, en las organizaciones, que están involucradas en la acción y, sin embargo, nosotros no les conocemos? Y, sin embargo, nosotros no tenemos relación con ellos. Hay una gran parte de nuestra sociedad que sin duda no tiene ninguna relación con el espacio público y está tomando y haciendo una deliberación interesante en sus respectivas organizaciones sobre el futuro de Guipúzcoa. Nosotros nos hemos propuesto, con el think tank de Guipúzcoa, realizar esa operación. En segundo lugar, no es suficiente reflexionar. Solo podemos reflexionar sobre la base de las condiciones de acción. ¿Esto qué significa? Que hemos hecho muchísimas reflexiones que tienen que ver con el espacio académico o que tienen que ver con desideratums generales. Pero una reflexión, para que tenga un cierto nivel de efectividad, necesariamente nos tiene que llevar a una reflexión orientada a la acción. Y por lo tanto, lo que nos hemos planteado en Gipuzkoa Taldean, con la creación de un think tank guipuzcoano, es, primero, involucrar a todas aquellas personas que realmente tienen algo que decir y algo que aportar, que son muchas, pero que, sin embargo, no tienen una relación con el espacio público. Y, en segundo lugar, nosotros queremos que de esas reflexiones salgan proyectos, no solo ideas, no solo desideratums, no solo objetivos, sino que salgan realmente proyectos o inicios de proyecto que de alguna forma después contagien, digamos, al sistema público. Esto es una de las partes importantes que tenemos en Gipuzkoa Taldean. ¿Esto qué significa? Pues que significa que la Administración tiene que hacer un esfuerzo importante, en una doble dirección. Primero, en una dirección externa, involucrando realmente a esos ciudadanos, demostrándoles que esto no es una operación de marketing. Una cosa que vamos a tener que demostrar si queremos que todo esto funcione, que esto no constituye una operación de marketing, sino que es una tendencia que quien venga después lo va a poder mejorar, lo va a poder aplicar, va a poder hacer cosas, pero en ningún caso una operación de marketing. Porque hoy, cuando llamamos a los ciudadanos y a las ciudadanas, les llamamos a procesos de participación, en la mayoría de los casos vienen aquellos que ya se han identificado previamente con nosotros, pero eso es como vender frutas a un frutero, no sirve, ¿no? Nosotros queremos que los ciudadanos participen, aquellos que piensan de manera diferente, aquellos que tienen una posición a veces contraria a nuestros elementos, aquellas personas que tienen algo que aportar. Bien, y también tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, de cara adentro, de cara a la propia Administración. No comunicamos con la estructura técnica, digamos, de la casa. No comunicamos en líneas generales. Y esto no lo hacemos bien. Y esto es una autocrítica que lo debemos de realizar. Y no lo hacemos bien porque las necesidades del sistema político nos llevan a que nuestro comportamiento esté muy centrado en lo externo. Está muy centrado en lo externo. Está muy centrado en aquello que tiene que ver con la interacción con la ciudadanía, con el espacio público. Pero le dedicamos poco tiempo a aprovechar el conocimiento que existe. Veo que Vanessa ya te has levantado, ¿no? Esto es como... Señale bat. Señale bat, ¿eh? Vale. Bueno, pues entonces queremos tener mejor comunicación también con los funcionarios. Vamos a tener que abordar esta cuestión de una manera mucho más efectiva de lo que hemos hecho hasta ahora. Y en realidad es ahora cuando empezaba yo la conferencia, que era explicar en qué consiste Gipuzkoa Lab.
Y lo voy a hacer porque creo que merece la pena 5 minutos. 5, 6, 7 minutos, lo voy a hacer. Zutik jarraituko dut. ¿Qué es Gipuzkoa Lab? Nosotros pretendemos que Gipuzkoa Lab sea la gran experimentación activa del que antes ha hablado el diputado general. Una experimentación activa que reúne fundamentalmente, que tiene un objetivo, y es traer esa nueva agenda política, llevar a cabo una experiencia. Esa experiencia ha sido reflexionada en gran parte previamente en Gipuzkoa Taldean, en el think tank, y queremos con esa agenda poner una experiencia activa en aquellos sujetos de destino de las políticas públicas. Si, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto de participación de los trabajadores en la empresa, tenemos que experimentar no en un laboratorio ficticio en la Diputación Foral de Guipúzcoa, lo tenemos que hacer necesariamente en las propias empresas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, además de esa experimentación en las empresas, tiene que entrar en juego un segundo actor, que es la universidad. ¿Qué es la universidad? Aquí tenemos al vicerrector de la UPV. Nuestra universidad, en líneas generales, claro que hay excepciones, hay facultades que son excepciones, centros que son excepciones, no está entre las mejores del mundo, vamos a dejarlo ahí, no está entre las mejores del mundo. Y nosotros creemos que una sociedad avanzada necesariamente tiene que tener unas políticas públicas donde la generación de conocimiento vaya en paralelo con la deliberación y la ejecución de las políticas públicas. Es decir, la generación de conocimiento tiene que ser un acompañamiento necesario. Hoy, ¿cómo actuamos desde la administración pública en relación a la universidad? Pues actuamos como con el resto de los actores. Cuando necesitamos algo, pedimos. Y la universidad viene y dice, bueno, pues vamos a hacer esta reflexión y esto pues se llama tanto. Sin embargo, no estamos acostumbrados a que la universidad conviva con nosotros en el sistema público. Y cuando digo universidad, me refiero a los centros avanzados de generación de conocimiento, que pueden tener un formato u otro formato. Pero es fundamental. Esto no lo vamos a poder lograr en pocos años. Por mucho que en la experimentación activa que nosotros desarrollemos, no vamos a lograr que de repente la sinergia entre la universidad y el sistema público sea perfecta. Pero para que dentro de unos cuantos años eso pueda funcionar, hoy es absolutamente inevitable. Y por tanto, en las experimentaciones que hemos de abordar en Gipuzkoa Lab, vamos a tener un segundo acompañante y un segundo líder, co-líder, que es la universidad. En tercer lugar, hoy se habla mucho de la internacionalización. Muchas de las personas que estáis aquí y que trabajáis en empresas, hoy la internacionalización constituye algo natural. No es sino globalizar nuestros productos, nuestra movilidad, nuestros recursos, nuestro valor añadido. Pero, sin embargo, la Administración no ha hecho esa tarea, ni está en proceso de hacer esa tarea. Por eso nos hemos propuesto que en estos laboratorios de Gipuzkoa Lab haya agentes internacionales que se destaquen o bien porque son capaces de generar un conocimiento y un valor añadido importante en términos de conocimiento, o bien porque han demostrado en el desarrollo de sus sistemas productivos que generan también valor añadido. Y, por tanto, hay un tercer agente. Y el cuarto agente sería, lógicamente, la propia Administración. La propia Administración que no va a esos laboratorios diciendo hay que hacer esto. Como yo pongo el dinero, hay que hacer esto. Sino que se acerca a esos laboratorios de alguna forma con un espíritu de co-liderazgo y de coparticipación. Estas experiencias, algunas ya se están poniendo en marcha. Esta tarde creo que tanto el diputado Denis Itxaso como el diputado Imanol Lasa van a explicar muy bien los proyectos que en este momento se están llevando a cabo tanto en Gipuzkoa Taldean como en Gipuzkoa Lab. Pero yo quiero decir una cosa. Después de un año de experiencia, hemos podido comprobar lo difícil que va a ser esto. Lo difícil que va a ser esto. Esto de coordinarnos, en el papel se dice muy fácil, pero la coordinación es algo difícil. Esto de tener el control en un sistema compartido de tantos egos a la vez, pues también es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos reafirmamos en lo nuestro, porque queremos que nos miren a nosotros, porque queremos que hagan lo que decimos nosotros, porque queremos que todo vaya según
digamos, nuestra estructura mental. Y si nosotros queremos trascender a esa situación, vamos a tener que hacer un esfuerzo. ¿Cómo funcionan actualmente esos proyectos? Pues de una manera desordenada y de una manera a veces conflictiva y de una manera donde los éxitos son todavía muy escasos. Y por lo tanto, tendremos que demostrar que esto es un camino que se hace al andar. Finalmente, he hablado de Etorkizuna Eraikiz y he hablado tanto de Gipuzkoa Lab como de Gipuzkoa Taldean. Me gustaría hacer una última mención, digamos, a una cuestión que a mí me parece que es absolutamente fundamental y absolutamente relevante. Para que esto se pueda producir, necesitamos una opinión pública, una ciudadanía formada en el sistema cívico. No voy a hablar ni siquiera de la política, sino en el sistema cívico. Ya hace muchos años, en un libro que escribieron Almond y Verba en el año 73, algunos lo recordarán aquí, que se llamaba La cultura cívica, distinguían entre países democráticos y países no democráticos y decían que en los países no democráticos había súbditos, mientras que en los países democráticos había ciudadanos y ciudadanas. Bien, hoy, a pesar de vivir democráticamente, formalmente, en democracias avanzadas, lo cierto es que muchas veces lo que hemos creado ciudadanos que se parecen más a súbditos que a ciudadanos activos, con una cultura política avanzada, orientada a la comunidad, orientada a la participación, que sean críticos para la deliberación pública y que ejerzan, en términos democráticos, el control sobre el sistema público. Nos estamos equivocando radicalmente en esta cuestión en el sistema educativo. Hoy nuestro sistema educativo no tiene un nivel de exigencia suficiente en ninguno de sus estratos. No lo tiene. No es un problema de que cuando lleguen, digamos, las evaluaciones de PISA no tengamos una buena nota o nos comparemos con otras naciones, con otras regiones o con otros estados. Lo cierto es que un sistema, digamos, de opinión pública crítica y avanzada, una democracia avanzada, una sociedad avanzada, requiere de un sistema educativo que tiene que ser necesariamente exigente, muy exigente, en la creación de personas con valores y, por supuesto, con enormes conocimientos, pero sobre todo personas sólidas que sean capaces de crear una sociedad, una comunidad que sea capaz de controlar al sistema político, pero también a la vez de participar. Muchísimas gracias.